tendría que iniciar la grabación. Bueno, comenzando con la clase de hoy, vamos a compartir pantalla, que lo que les voy a dar en la clase de hoy es un tema que me quedaba arrancando desde los últimos puntos de la tecnología como un aspecto de inteligencia artificial. No sé si ahí compartimos pantalla. Ahí podrán ver que las máquinas piensan como humanos o no. ¿Vemos esa pantalla? Sí, profe, estamos Bárbaro. viendo. Bárbaro. Bueno, ahí estamos arrancando en algo que creo que lo habíamos visto al final de la clase anterior, donde pensábamos si las máquinas podían pensar como humanos y te perdía el de Zoom, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, profe. Ah, viste. Espera que ahora... ¿Cómo sumo al Zoom? Ahora sí. Bueno, yo les decía que acá, ¿cómo podían pensar las máquinas? No va a existir robotina, no va a existir a lo mejor ni Arturito, ni Bember, ni ninguno de estos, pero sí va a haber otros tipos de inteligencia que es cada vez más fiable, cada vez más reclamante, que cada vez nos va a exigir más y más cosas. Que como el otro día veíamos, los distintos trabajos están siendo de alguna manera reemplazados, desplazados diría más que reemplazados, por la computación, la tecnología. Hay nuevos empleos que van a aparecer, pero otros se van a ir. Hace un rato comentábamos cómo el otro día veíamos en una presentación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal unos robots que estaban presentando. Robots no es necesariamente un tipo con una máscara, unas manos, no, no. Le llaman a programas que son capaces de hacer cosas y que en otro caso lo haría un contador. Entonces estaban presentando unos robots que interactuaban con la página de AFIP. Entonces yo le daba la clave fiscal a ese programa, le daba el quit, la clave fiscal, las ventas que había hecho en el último año la persona, le daba un listado de 10 monotributistas y me hacía toda la recategorización de los 10 monotributistas. ¿Sí? Entonces, para estudios grandes, por ejemplo, que tenían que hacer recategorización de monotributistas y todo, ellos habían calculado que el trabajo que llevaba 12 horas a un auxiliar de un estudio contable, la máquina lo hacía con las demoras típicas de internet y de entrar a la página y todo, en alrededor de 1 hora y media. O sea, llevaba el trabajo de 12 horas a 1 hora y media. Eso que a veces cuesta entrar, no sé, a lo mejor yo no entro a la página de AFIP habitualmente, pero que cuesta entrar, que no cuesta, pero todo eso llevaba a un problema de desocupación, porque muchos empleos que hoy están en los estudios contables quedarían sin ocuparse. Lo mismo para liquidación de sueldos y jornales, o sea, presentaron tres tipos de robots distintos, desarrollados en Argentina, que sobre la información, no un sistema de liquidación de sueldos, no, 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 un sistema que liquidaba los sueldos en forma inteligente. Es decir, que yo le decía liquide los sueldos y lo único que le daba era cuánto habían trabajado y solo el sistema hacía todo el desarrollo de las distintas cuestiones. Esto evidentemente lleva a que cada vez hay más trabajo que se va a ver reemplazado por software. Y no estoy hablando de Miami ni de Estados Unidos, estoy hablando del Consejo Profesional de Capital Federal, de un software desarrollado bajo inteligencia artificial en Argentina. ¿Sí? Es decir, es decir que la cuestión pasa por un tema de prepararme para ese futuro. Porque cada vez tengo mejor información, tengo más información, tengo distintas cuestiones que
pueden tener que ver con muchísimas cosas que le podría informar al cliente, pero no las informo. Me quedo en lo que siempre hice y empiezo a hacer agua. Porque hay muchas cosas que nos están reemplazando, que nos están desplazando. O sea, hay muchos procesos que la tecnología produce que tenemos que ser conscientes. Que tenemos que ser conscientes en las mayores exigencias que produce nuestra salud, las mayores exigencias que produce en nuestro trabajo, que tenemos que estar aprendiendo continuamente, que el estrés, que nos quedamos despiertos y por otro lado podemos dormir más y por otro lado nos quedamos sin trabajo. O sea, todas estas cuestiones, a medida que avanza el tiempo, tienen que ser cada vez más conscientes. Más ustedes que ya están en tercer año, ya están en un lugar de la carrera donde se viene avanzando en forma muy drástica y tienen que ser perfectamente conscientes de que peligran 75 millones de empleos para el año 2022. Es pasado mañana. El 2021 fue. O sea, no lo cuenten. Yo, por ejemplo, tuve la desgracia de cumplir años en enero, así que lo cuento, pero todos los que cumplieron años después del 20 de marzo dicen que este año no lo cuentan, si no lo usaron para nada. Pero en realidad pasa volando el tiempo y para el 2022 se habla de 75 millones de empleos menos en el mundo en sectores como contabilidad, secretarias, en fábricas reemplazadas por los robots, en centros de gestión de clientes reemplazados por los bots que atienden directamente, los servicios postales que están cada vez más trabajando a través de repartidores automáticos. Y a Buenos Aires no va a llegar, a la Argentina menos, pero a nivel mundial sí. Y no sé cuánto tardará en llegar a la Argentina. Ayer participé de un ciclo de conferencias que hablaba de ciudades inteligentes, porque quería saber qué se hablaba de las ciudades inteligentes en nuestra región, porque era un ciclo de conferencias de la Universidad de la Patagonia. Y hablaban de ciudades inteligentes, de darle inteligencia a determinadas ciudades como Puerto Madryn, Trelew, que se podía llegar a algún nivel de inteligencia en localidades como Radatili. ¿Qué hablamos de inteligencia? Y hablamos de autos inteligentes que se manejen solos. ¿Para cuándo? Para dentro de 5 años. A la miércoles, eso es, para mí, no es tanto tiempo. Entonces, toda esta revolución va a traer trabajos nuevos, sí, pero hay muchas tareas profesionales que van a dejar de estar. Entonces vamos a tener que tener una ductilidad total para poder reinventarnos. Va a haber nuevos empleos. Va a haber empleos relacionados con las ciencias económicas, sí, muchísimos. Muchísimos empleos. Con inteligencia artificial, con tratamiento de datos, con marketing, con todo lo que ustedes van viendo en ciencias económicas, pero que lo ven por arriba y muy poquito. Entonces todas esas cuestiones van a tener que profundizarlas, van a tener que armonizar qué les gusta más para ver en qué se basan en sus estudios futuros, porque van a tener que seguir estudiando. Lo único que empezaron acá es una formación que va a terminar, con suerte, en un título de licenciado en administración, técnico en algo, contador, con suerte. Si no terminan, no importa, los están formando y van a tener que seguir formándose en montones de cursos. Y lo preocupante es la baja calificación que hay de todas las tareas que se necesitan en el futuro. No hay calificación en tecnología, en información, en comunicaciones, en finanzas, técnicos. No tenemos formación en eso. No tenemos formación. Entonces nos vamos a tener que ir formando en todos esos trabajos que va a haber en el futuro. Porque el futuro va a depender de cómo nos rearmemos nosotros. ¿Qué va a hacer falta? Y analistas de datos, desarrolladores de software. Y ustedes pueden ser desarrolladores de software siendo contadores, por ejemplo, o licenciados en administración. Sí, porque cada vez el software es más fácil de trabajar, requiere menos de herramientas técnicas y más de conocimiento de a qué quiero apuntar.
Y ahí es donde el profesional en ciencias económicas tiene una ventaja, sabe qué quiere, el programador no, sabe cómo escribirlo. Entonces, cada vez más nos necesitan a nosotros para poder escribir los programas, trabajar en comercio electrónico, en redes sociales, en mercadotecnia. Todo eso va a ser importantísimo, va a ser importantísimo. Y vamos a tener que tratar de aprovecharnos de las ventajas de la tecnología, que baja los costos, bajas un montón de sueldos, puede generarme más ingresos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos antes que los ingresos eran decrecientes en la economía en general? Bueno, en la economía, en la nueva economía, los ingresos son crecientes porque mientras más innovación y tecnología le meta, más plata puedo generar. Porque ya el mercado no está acotado a Comodoro Rivadavia. Puedo poner la página web y vender a través de correo argentino y vender a través de todo el país y puedo exportar servicios y puedo exportar un montón de cosas. Entonces se nos pueden ocurrir nuevas ideas. Todas estas cuestiones tienen que ver con que nosotros seamos capaces de adaptarnos a eso nuevo que viene. Poder predecir qué es lo que va a suceder el año que viene y el otro. No podemos predecir qué va a pasar de acá, dónde vamos a pasar la fiesta. No vamos a poder predecir dónde vamos a pasar la fiesta. Y usted quiere que prediscamos de acá a 2 años. Lo vamos a tener que hacer. Lo vamos a tener que hacer. Y si no, nos vamos a tener que reinventar continuamente. Sabemos que tenemos ciertas desventajas del software y requiere actualización permanente. Bueno, juguemos con eso. Juguemos que cuando elegimos software sabemos cómo actualizarlo, sabemos cómo mantenerlo. Somos contadores, pero a su vez sabemos cómo mantener un software que necesita el contador. Somos licenciados en administración, pero nos hicimos cierta experticia en poder manejar cierto software que depende un poco de nosotros, o sistemas expertos que pueden ahorrar tiempo a las empresas. O sea, si van a depender de algo, que dependen de nosotros, no de máquinas, que dependan de nosotros. El hombre tiene miedo de depender de máquinas. No tenemos que tener miedo de depender de máquinas. Tenemos que tener miedo de depender de otros hombres. Tratemos de estar en la parte más alta del gallinero, ¿sí? No nos pongamos a mirar lo que está allá arriba como una cuestión miro cómo pasan las cosas. No. Quiero estar arriba para manejar la situación y ver cómo me hago responsable de esa situación. ¿Mm? Bueno, ahí pasé dos imágenes que tienen que ver con la basura, que era un ejemplo un poquito burdo de que así como nos hacemos responsables de toda la basura, nos tendríamos que hacer responsables de toda la basura que nos deja la tecnología, también nos tenemos que hacer responsables de muchas otras cosas. Y de eso es de lo que vamos a hablar el resto de esta clase. ¿Qué responsabilidad social tecnológica nos cabe? ¿Cómo podemos mirar al futuro con esa responsabilidad social tecnológica? ¿Qué sería esa responsabilidad social tecnológica? Y bueno, yo diría que es una respuesta social a problemas que van a venir en el futuro. Y en un futuro que no está tan lejano, porque la tecnología ya está presente. Y bueno, entonces que tenemos que tener un debate de aspectos positivos y negativos de la tecnología. Un debate que tiene que manejarse de un modo crítico, que todos podamos opinar de esa responsabilidad que nos cabe en lo tecnológico. Claro, hay quienes dan a la responsabilidad social tecnológica otra semántica, otro significado. Dicen, no, es la responsabilidad que tiene la sociedad para emparejar socialmente con la tecnología. Poco el análisis ese de que el gobierno les daba computadoras a la gente, a
alumnos, como para llegar a emparejar tecnológicamente a todos. Yo no digo que eso esté mal, al contrario, me parece muy bien, pero no creo que sea lo único. O sea, la responsabilidad ante el desarrollo tecnológico comprende muchísimas, muchísimas más cosas. No es solamente emparejar con un análisis, como dice esta definición, responsable y ético a las distintas categorías sociales para que todos seamos iguales ante la tecnología, que pueda recibir la misma cantidad de internet el que está en un barrio alejado que el que vive en las grandes urbes, que pueda recibir internet quien está en el medio del campo, que pueda recibir internet cualquiera sea su condición social o económica. Eso es uno de los aspectos que parece muy, muy interesante, que tiene que ver con esto que se plantea continuamente, que es mucho lo que hablamos de brecha digital, que cuando uno habla de la brecha digital es como que, la brecha digital es algo que no que debe cubrirlo, que la responsabilidad de la brecha digital es el gobierno. No hay un responsable de la brecha digital. Observen que yo hice un estudio y hay un video de brecha digital que exclusivamente que en mi canal, pero no para la materia, que habla de una brecha digital técnica cuando no llega. Y yo puedo tener toda la plata del mundo, si no me llega, no me llega. O hay una brecha económica que sí, no me alcanza la plata para tener internet. Pero hay también una autoexclusión que forma esa brecha digital. El que no quiero, no me gusta internet. O no sé, no me da la cabeza, porque yo a esta altura de la vida me voy a poner a ver internet. No. O es no deseada. Eso también forma parte de la brecha digital porque no se saben los beneficios que tiene. Entonces todo esto es lo que, para mi modo de ver, corresponde estudiar dentro de lo que es la responsabilidad social tecnológica. Entonces yo hago una definición con estas 5 palabras. Hacer qué, en dónde, sobre quién, sobre qué y para qué. Hacer un análisis responsable y ético, o sea, tenemos que hacer ese análisis. ¿En dónde? En todas las categorías sociales, en todas las economías, en las finanzas, todas las categorías, en lo laboral, en lo personal. En todo tenemos que hacer este análisis que hablábamos. ¿Y en dónde lo centramos? En los individuos, en las organizaciones, en las empresas, entes, en los gobiernos. ¿Sobre qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a hacer? Desarrollos tecnológicos de cualquier naturaleza, desarrollos tecnológicos que tengan que ver con el software, con el hardware, con las personas, con cómo es el comportamiento frente a la tecnología, cómo es la ventaja que da la tecnología, montones de cuestiones que podemos estudiar. ¿Pero para qué vamos a perder el tiempo en eso? ¿Para qué? Para potenciar esos cambios, ver cómo podemos mejorar a través de ese estudio que hagamos, o advertir perjuicios. Mirá, esto te hace mal. Esto es negativo. Mejor no lo tomes. Eso es lo que nos va a dar igualdad de todos ante la tecnología. Democratizar la tecnología. Si no hacemos todo eso, no vamos a tener una responsabilidad social en el más amplio sentido. Claro, cuando hablamos de responsabilidad social, muchos hablan de responsabilidad social empresaria, la responsabilidad social que tienen que tener las empresas frente a lo que hacen. Entonces, minera contamina, minera petrolera no contamina porque no nos conviene, Aluar no contamina porque no nos conviene. Pará, seamos responsables. Aluar contamina, el petróleo contamina y contaminan todo. Bueno, veamos a ver cómo vamos a trabajar para que no contaminen.
Y esa es la responsabilidad social empresaria, o qué beneficio le puede dar a una ciudad, a una comunidad. O sea, hay otros países que manejan la responsabilidad social empresaria en forma, pero muy buena. Brasil es uno. Las escuelas, las universidades que se mantienen en Brasil por las petroleras, por las empresas que trabajan en Brasil, es impresionante. Las mismas empresas en la Argentina no aportan nada. ¿Por qué? Porque no exigimos, porque no nos quejamos. Es así de sencillo. Cuando en su momento YPF tuvo que operar en Brasil, tuvo que hacer una fundación y una escuela en Brasil. Acá no tenía nada, ahora tiene fundaciones, o sea, hacen las empresas responsabilidad social empresaria, están empezando a hacer. Pero esto de quién depende? De la gente, de ustedes que mañana van a ser empresarios, van a ser asesores, van a ser quienes van a estar a cargo de todas estas cuestiones. Pero en lo específico, la responsabilidad social tecnológica tiene que tratar de trabajarse más, definir cuál es, qué alcances tiene, cómo la vamos a difundir, qué relación tiene con las ciencias económicas. Todo eso lo tenemos que trabajar. La tecnología siempre está presente, en todo está presente. Yo ya no considero que haya ningún aspecto que no tenga tecnología. O sea, es como que está presente en todos lados. Ah, bueno, pero ¿cuál es el costo de tener tecnología? Hay lugares que no tengan un costo por no tener tecnología, que tengan un sacrificio por no tener tecnología, no lo sé. Pero entre otras cosas, por ejemplo, el día 210 de cada año, ya nos comimos todo lo que hicimos durante todo el año. ¿Saben lo que es esto de los 210 días? Que no sé, este año, esto quedó del año pasado, sinceramente, pero todos los años hay un día que ese día consumimos todos los recursos que produjo el mundo en un año. O sea, que es como si ustedes al día 210 se gastaran toda la plata que tenían para todo el año. ¿Y qué pasaría? Y el resto del año me endeudo. Fenómeno. Nada más que acá la deuda es con las generaciones futuras. Así como sus padres se endeudaron quitándoles cosas a ustedes, ustedes se van a estar endeudando quitándoles cosas a sus hijos y a las generaciones futuras. O sea, hay que recordar siempre esa frase que la tierra no es nuestra. La tierra simplemente la tomamos prestada de nuestros ancestros para tomarla prestada también de las generaciones que vienen, o algo así es la frase. Es decir, que estamos mal aprovechando los recursos. Bueno, entonces tenemos que ser responsables a nivel individual, cómo somos responsables, a nivel de empresas, a nivel global. Y si en esto tiene que ver la tecnología, ¿por qué no pensar en la tecnología específicamente? ¿Por qué no pensar que las características de cualquier persona es la responsabilidad? Ser responsable es lo primero que le decían cuando ustedes salieron por primera vez a bailar o a algún lado, le dijeron, vos sos responsable, hijo, hija, y sé que no me vas a defraudar, no vas a tomar mucho, no te vas a drogar, que no le dijeron a muchos de ustedes todo ese verso. Yo me acuerdo todavía cuando me lo dijo mi vieja hace algunos años. Entonces, bueno, eh, ¿por qué? Porque a cualquier persona le dicen la característica es que somos responsables. Pero después no somos tan responsables. Porque ahora con el COVID saltó de que tan responsables no somos cuando armamos una joda para 1000 personas que es un... O sea, somos responsables a veces como sociedad. Y sí, pero individualmente, hey, ¿qué le va a hacer que yo haga una fiestita? No, éramos 100. ¿Qué vamos a contaminar? Nada. Claro. Pero entonces hay que ver cuál es esa responsabilidad, hasta dónde llega, qué son los valores éticos, qué son los valores comunitarios, cómo se maneja el tema del medio ambiente. Todas esas cuestiones tienen que verse
y en relación directa con lo que nosotros estudiamos, somos principales decididores en las organizaciones. Es decir, sobre todos estos temas, nosotros vamos a tener una injerencia en una organización. ¿Cuánto vamos a invertir en conservación del medio ambiente? ¿Cuánto vamos a invertir al tomar una decisión si los cartuchos los reciclamos o los cartuchos compramos nuevos y los tiramos a la basura sin que nadie se dé cuenta? ¿Cuánto vamos a invertir en tecnología y cómo esa tecnología está invadiendo o no a la gente? Si cumplimos o no cumplimos con la norma ISO 26000, si medimos lo que estamos haciendo, si le vamos a dar el trabajo a nuestros empleados en la casa bajo normas que sean más o menos laborales o va a ser un esclavo a distancia. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser como que era el BlackBerry? Que los grandes empresarios, el BlackBerry, que era un celular de hace muchos años que era el más avanzado en su momento y del cual muchos nos habíamos enamorado porque hacía de todo lo que hoy cualquier celular hace, era el equivalente a la boya esa que tenían los esclavos que pueden haber visto en alguna película del siglo XVIII, XIX. O sea, que estaban con la boya para que no puedan escapar, la bola de hierro, bien pesada. Y a esa bola se le llamaba BlackBerry justamente. Y el teléfono casualmente se llamaba BlackBerry también. ¿Y por qué? Porque era la bola de acero, la bola de hierro con que estaban atados los empresarios. Eran las 11 de la noche y te llamaba el jefe para decirte algo, te mandaba un mensaje, estaba atado, o sea, la tecnología te terminaba matando. Era terrible la tecnología como te mataba. Y hoy es lo mismo, nada más que ya nos acostumbramos, no nos quejamos más. Ya no hacemos chistes de BlackBerry, ya estamos acostumbrados. Entonces, todo eso lo hace el profesional en ciencias económicas. El balance social de cuánto le saca la empresa a la sociedad y cuánto le retribuye, cuánto le devuelve. Esta empresa que está ganando tanta plata, en realidad, ¿esa plata es buena? ¿O en realidad está robando? ¿Cuáles son las mediciones que realmente tengo que hacer? Todo esto tiene totalmente que ver con la tecnología. Y lo tenemos que ver desde distintos puntos de vista. Si somos docentes, lo que tenemos que hacer es difundirlo. Si somos sociedad en general, ustedes, yo, todos, defender los valores que están dentro de esto. Si se trata de una empresa, necesitamos ser responsables de lo que hacemos dentro de la empresa, usar responsablemente los medios tecnológicos, no exagerar, no hacer cosas que produzcan, qué sé yo, por ejemplo, el tema de las redes sociales, ver cómo defienden a los chicos, cómo defienden el grooming, cómo defienden un montón de cuestiones, es algo que empezó a notarse ahora, cuando ya era tarde, pero tendría que haberse hecho con mucha anterioridad. El gobierno lo que tiene que hacer desde el punto de vista de la responsabilidad social tecnológica es fomentar el uso responsable, hacer legislación que vaya en correlación con eso, hacer un uso adecuado de todas estas cuestiones. ¿Sí? Esto es fundamental para que sepamos qué hacer con la responsabilidad social tecnológica. ¿Qué construimos con la responsabilidad social tecnológica? ¿Nos afecta? ¿No nos afecta? A mí no me importa nada, la verdad. Pero es a favor. Hay cosas que nos afectan contra. Me vuelve medio loco. Tengo hijos chiquitos, están todo el día con eso. ¿Es bueno? ¿Es malo? Fíjense, el otro día, en procesamiento, pasé un artículo que se los voy a pasar a ustedes a través de la red también, que el coeficiente intelectual de la generación, de la nueva generación, de la actual generación, es el primero en la historia de la humanidad más bajo que el coeficiente intelectual de los padres. O sea, hicieron una medición a nivel general
y da que el coeficiente intelectual de los chicos actuales que tienen alrededor de 18 o 20 años, o sea, algunos de ustedes zafan, algunos no, o sea, más o menos, los que vienen atrás de ustedes, es más bajo que el de sus padres, por primera vez en la historia de la humanidad. No quiere decir que esto en particular afecte a determinadas personas, pero algo pasa, porque antes no era así. Entonces, tenemos que empezar a movernos para cambiar esto. Ya ha habido avances en todo esto de la responsabilidad social tecnológica. Ha habido avances porque la ONU, a través de las 17 pautas que fijó para el año 2030, que me interesaría también hacérselas conocer, a lo mejor las conocen, pero dentro de esas 17 pautas está algunas que tienen que ver con la tecnología, con la medición, con todo lo que es democratización de la tecnología. La ISO 26000 trabaja sobre la responsabilidad social empresaria y tiene algunos aspectos sobre tecnología. La ISO 29100 habla de información y ahí habla de muchos aspectos de la tecnología y cómo están. Las GRI son normas específicas que sacó el Mercado Común Europeo y las adoptó ONU para hacer ciertos indicadores de medición de la tecnología dentro de las distintas, dentro de distintos, cómo afectaba a distintas sociedades, algunos indicadores de tecnología. La OCDE o OECD son normas que surgieron, que se acordaron a nivel mundial sobre ética de la inteligencia artificial, o sea, ya se ha escrito sobre ética de la inteligencia artificial. No se escribió sobre ética de los implantes, no se escribió sobre ética de manipular los genes, pero se ha escrito sobre ética de la inteligencia artificial. Fíjense cómo pesa el tema. Y en ciertas cuestiones, hace años que está, la responsabilidad social tecnológica ya está en la educación desde los años 80. El otro día en una reunión me recordaron, porque yo defiendo este tema siempre, desde que formé la cátedra de procesamiento de datos allá por el año 85. Y un docente de la Facultad de Trelew, en una reunión estábamos y yo medio enfervorizado habría estado porque dice, me emocionó decir, aplaudo al profesor Rivera, que fue mi profesor hace 32 años y defendía lo mismo que está diciendo hoy. Y lamentablemente hoy está diciendo las mismas cosas que hace 32 años. ¿Y qué decía yo hace 32 años? Que la tecnología tenía que avanzar de tal modo a las distintas cuestiones que no tenía que haber una materia que sea específicamente tecnología, porque la tecnología tenía que estar dentro de cada una de las áreas, dentro de cada una de las materias que ustedes estaban estudiando. Pasaron 32 años, sigue estando procesamiento de datos, sigue estando análisis del sistema como segunda materia tecnológica, que es mentira, porque no es una materia tecnológica, y seguimos igual que hace 32 años. Entonces profesor Truco, que fue el que me dijo estas palabras que realmente me llegó mucho, me hizo reflexionar que hace 30 y pico de años que estoy defendiendo las mismas pelotudeces y nadie me da bola. ¿Estaré equivocado yo o estaré equivocado el resto? No sé, pero en este año el COVID hizo que corriéramos todos y que empezáramos a decir, bueno, hay que cambiar algo. Y en este cambio de algo, ya nos lo recuerda la ley de educación, la 26.206, que habla que ustedes, todas las educaciones, tienen que aplicarse en los planes de estudio todos los aspectos tecnológicos y tienen que convertirse en críticos y tienen que aprender cuestiones que tienen que ver con la ética, con la sociedad, con esos aspectos, y analizar críticamente la tecnología. Eso es lo que dice la ley que fue del año 90 y pico y que databa de lo que se había hecho en los años 83 al 88. O sea, fíjense de cuántos años atrás que estamos hablando y seguimos siendo tan irresponsables como lo éramos hace
25 años o 30 años o 35 años. Esta cuestión, estos grupos de interés que yo creo que tienen que tomar intervención, como es el gobierno, los organismos internacionales, las ONG, sectores financieros, los bancos, enseñar a sus clientes cómo manejarse financieramente. No tenemos enseñanza financiera, en otros países hay algunos países que la tienen, pero no tenemos enseñanza financiera. Las empresas tecnológicas no hacen capacitación tecnológica, algunas están haciendo, algunas. Pero ¿ustedes vieron algún curso de Google para ver cómo manejar mejor Google o cómo dar mejores cursos? Ahora están apareciendo en los últimos 2 años, yo diría, algunos poquitos cursos, algunas poquitas cosas. Pero claro, nunca nos quejamos como usuarios, estamos obligados a usar la tecnología, pero no demandamos nada, no pedimos nada. ¿A ustedes le dieron un curso la universidad de cómo manejar Moodle? ¿O de cómo tienen que saber usar Moodle o cómo encariñarse con Moodle? No, nunca. Entonces, ¿cómo mierda pueden hacer, perdón, por ahí me voy, cómo miércoles pueden enamorarse de Moodle si no saben manejarlo? Si los docentes no saben manejarlo. Entonces, estos son las responsabilidades que como sociedad nos cabe y que lo debemos hacer. El gobierno regulando las políticas, hacer uso del sector público, uso de la tecnología, difundir entre la población, controlar todo lo que es comunicaciones y difundirlas cada vez más con normas y leyes, abrir las comunicaciones, no cerrarlas, no poner una ley anticomunicaciones, sino hacer todo lo contrario, hacer que el que quiera ponerse una empresa de comunicaciones que la ponga, regulémosla bien, pero que Internet pueda llegar a todos lados, que podamos competir y ser cada vez más baratos, no cada vez más caros. Las organizaciones intermedias nos tienen que ayudar en esto, establecer las pautas generales, defendernos, ver cómo hacemos todas las interconexiones entre sí para regular el crecimiento y las regulaciones regionales. Fíjense que hay cuestiones que vamos quedando afuera porque a veces no se nos defiende adecuadamente. Nosotros vamos a tener recién, Comodoro Rivadavia, un IPX de Cabase, que es una de las redes más grandes del país, en febrero, que va a estar en la universidad. Esto va a ser en febrero de este año. Ese mismo IPX, que es un lugar para que fluya Internet y podamos tener más velocidad y una serie de ventajas, en Madrid estuvo hace 7 años. Y anunciado para Comodoro estaba hace 7 años. Iba a ponerse el de Madrid y el de Comodoro. El de Madrid lo pusieron, el de Comodoro no. ¿Por qué? Y no protestamos, qué sé yo. No sé por qué. Pero son cosas que tenemos que aprender a trabajar. Como también tenemos que aprender lo beneficioso y lo perjudicial, los peligros que tiene la tecnología, que nos pueden estafar, que nos pueden engañar, que nos pueden sacar una tarjeta. Hay muchas cosas que son peligrosas. Bueno, lo uno y lo otro tiene que ser conocido. Entonces, las empresas tecnológicas tendrían que tener una responsabilidad social empresaria más, digamos, preponderante en todo lo que es tecnología. ¿Qué pasa con el abuso de datos? ¿Qué pasa con todas estas cuestiones que tienen que ver con que van reemplazando los equipos y me van sacando un celular y ya está planificado cuándo ese celular va a ser reemplazado por uno más nuevo? Y bueno, pará, porque no me da el presupuesto para estar comprando cada 2 meses. Entonces, todas estas cuestiones deben ser previstas, deben tener algún tipo de normativa en los diferentes países. No puedo tener la misma normativa en tecnología, en incorporación de tecnología en Argentina que en el primer mundo, que en Europa, o que en Inglaterra, o que en España, países que están a la vanguardia total en tecnología.
Entonces, bueno, buscar cuáles son las formas de que los datos lleguen más, mejor, que tengamos beneficios, y más porque cada vez se acumulan más y más datos. La Big Data es una cuestión que avanza sin límite. Entonces, todo lo que es la inteligencia artificial tiene que tener principios éticos que hay que respetarlos, que las empresas tienen que respetar. Hay muchas cuestiones que la inteligencia artificial no está respetando, no está respetando. Y bueno, tenemos que... ¿Y cómo se están trabajando? Todas estas cosas que yo les estoy diciendo, me voy enterando a través de grupos que tengo, por ejemplo, la participación en la Escuela de Gobernanza de Internet, todo eso ha hecho que uno se vaya metiendo y vaya trabajando con grupos de otros países, se vaya metiendo con grupos de múltiples nacionalidades y se van enterando de cosas que se están reclamando. Pero esas cosas que se están reclamando son las cosas que la gente, el usuario común va aprendiendo y va sabiendo. Por eso, ojalá entre todos ustedes surja uno que empiece a defender algún tipo de principios éticos de todos los que hablé. Y que conozca en general todos, me parece algo muy positivo. Porque tenemos que tratar de saber a dónde estamos parados. Cuando hablaban hace un par de años de Zuckerberg, ya 3 años, había muchos que ni sabían quién era Zuckerberg. No sé si hoy ustedes saben quién es Zuckerberg. ¿Alguien sabe quién es Zuckerberg? A ver. Hola. No. El que creó Facebook. ¿Eh? El que creó Facebook. Exactamente. El dueño de tener toda la información de Facebook. Y a este fulanito me lo acusaron, con justo motivo, como mal se dice a veces, algo habrá hecho, pero de que esa información que fue recabando la usó en determinadas análisis, determinados informes, y puede ser, qué sé yo, si lo usó o no lo usó, la verdad que no me lo contó. Pero ser conscientes que toda esa información que estamos metiendo la pueden usar, bueno, entonces para que sepamos cómo opinar, si vamos a estar de acuerdo, no tenemos de acuerdo, como usuarios finales sabemos cuáles son nuestros derechos, sabemos a qué tenemos derecho y a qué no, y cuáles son nuestras obligaciones, qué es lo que podemos defender, qué es lo que tenemos que defender y difundir. Que nos ayuda la tecnología, no cabe duda. Que impacta en nuestra vida diaria, no cabe duda. Pero ¿sabemos realmente cuánto es el impacto? Y si siempre es a favor o hay alguna vez que está en contra. Por ejemplo, en lo que es específicamente información, Argentina tiene una ley que es la 25326, que es del año 2000. Una ley que quedó media viejita. Pero esa ley que quedó media vieja es nueva al lado de, por ejemplo, la legislación anglosajona, los yanquis de Estados Unidos, es medio como que van sacando leyes a medida que las necesitan. Ellos no son muy de estar cuidando permanentemente la información. En cambio, el modelo europeo no le podés dar ningún dato ni guardar ningún dato, y si vos preguntás un dato, los europeos te van a decir, ¿para qué quieres saber mi nombre? ¿Y mi mail? Pues, ¿qué me va a hacer con el mail mío? O sea, hay que tener cuidado, fíjense en las páginas europeas, fíjense todas las normativas que hay escritas en las páginas web europeas que no están en las páginas que están por ahí en nuestro país o en Estados Unidos. Porque les exigen que digan para qué van a usar la información, esa página si es perniciosa o no, qué es lo que hace, lo que no hace. O sea, hay un montón de exigencias. Esto me recuerda hace muchos años los cigarrillos. No sé si alguno fuma, espero que no, pero los cigarrillos tienen una leyenda ahora que dice fumar es perjudicial para la salud. ¿Sí? Hace muchos años esto que está establecido por una ley no estaba en la Argentina.
pero sí en otros países. Entonces, los cigarrillos que venían a la Argentina no tenían esta leyenda, y los cigarrillos que iban a otros países sí tenían esa leyenda. Conclusión, los cigarrillos que se vendían en Argentina no producían efecto maligno para la salud. Claro, había que entenderlo así. Que los cigarrillos que... Pero si es así, pongamos por ley que no tenemos más COVID y listo. Entonces hay cosas que aunque no estén escritas en la ley, tenemos que saberlas, conocerlas para que algún día se escriba la ley. Las normas son diferentes por cada país. Y bueno, tenemos que saber cuáles son las normas, las internacionales, las que están sugiriéndose, cómo nos impactan en lo social, en lo económico, en lo financiero, de qué forma tomamos en cada uno de los sectores cada una de estas cuestiones. Por ejemplo, todo lo que es tecnología en nuestro país impacta en el mercado laboral totalmente negativo. Y esta es una medición que el otro día en una presentación me había enterado. Y en cambio en Colombia, en el mercado laboral es muy bien recibida. Conclusión, el mercado laboral colombiano está mucho más desarrollado en tecnología que el mercado laboral argentino. ¿Por qué? Bueno, en principio por la negación o por la, ¿cómo se llama? Bueno, por el bloqueo que producían los distintos gremios a la incorporación de tecnologías en las empresas, en la Argentina. En cambio, en el caso de otros gobiernos por ahí, no digamos Colombia era el caso que daban, por ahí son más flexibles. Entonces, si yo voy a incorporar tecnología, me permiten que pueda variar la cantidad de empleados. Entonces llegarán a acuerdo con los gremios, no sé cómo harán, pero puedo variar. Pero en el caso de Argentina, por ejemplo, casos que nos tocan de cerca, una empresa petrolera toma un equipo petrolero de perforación que antes manejaba 10 personas y ahora tienen un equipo más moderno, podrían incorporar un equipo más moderno que pueda lograr mejores resultados, pero que usa 4 personas. Claro, quedarían 6 desempleados. Entonces, ¿qué exige el gremio? No. Sigan trabajando con el equipo viejo o se incorporan al equipo nuevo que sea con 10 personas. Y así hay muchas empresas que están con un sobredimensionamiento de personal, cuando a lo mejor lo que habría que hacer es primero conocer esto. Yo no quiero ni ponerme de un lado ni del otro, simplemente que ustedes como futuros profesionales y técnicos en las ciencias económicas conozcan que esta es una problemática existente y ver cuáles son las posibilidades de solución. Pero una posibilidad de solución, retrasarse en el tiempo en la tecnología no es, sino ¿qué hago? Bueno, a ver, ¿qué genero para que esos 6 trabajos que no van a estar más, 6 puestos que no van a estar más, qué trabajo les genero? Y que la misma empresa esté obligada a generarlo. O ver, pero tengo que hacer productividad. Y así se puede analizar en todo cuál puede llegar a ser la sustentabilidad económica de las distintas cuestiones. Si no empezamos a pensar estas cosas, si no empezamos a trascender en todo esto, no evolucionamos como país, no evolucionamos como personas. Nosotros tenemos que empezar a razonar todas estas cosas, a pensarlas. Después, a lo mejor yo me toca estar en el gremio y voy a decir, no, quiero que estén los 10 empleados, pero ya yo lo sé. Y yo soy un falso de mierda, de miércoles, o ¿qué hago? Le digo, no, vamos a generar otro trabajo, vamos a poner una bloquera al lado para que hagan bloque los 6 que no están, o hagamos trabajo manual, o llevémoslo a otra generación de trabajo, hagamos algo. Todas estas cuestiones son importantes. Y nuestra tarea hacia el futuro es analizar cuál es el impacto que tiene la tecnología en todas estas categorías planteadas. Cómo impacta
en cada uno, yo les dije laboral, pero en lo social, en lo económico, en todo, en lo personal, en todo, en la educación. En la educación hace años que vengo planteando lo que este año no quedó otro remedio, reinventar el docente, nuevas carreras, hacer una inclusión para cambiar los contenidos y darles contenidos que sean más acorde a la tecnología que viene. Educar es discutir, es plantear estos temas y que ustedes los demás lo conozcan a un clic de distancia. Analizar todo lo social, cómo influyen las redes, la influencia de opiniones, cómo se puede llegar a cambiar, cómo se puede llegar a cambiar la opinión de la gente a partir de las redes sociales. Saber esto es importantísimo, porque entonces yo puedo ser parte de la opinión. Hay formadores de opinión. Antes era el periodismo, se hablaba del quinto poder. Yo creo que es muy raro que nadie haya hablado que el quinto poder ha sido desplazado por la tecnología, porque es la realidad. La tecnología pasa a ser un poder, porque el algoritmo ese que analiza todos los datos y la información que hay en la red y que hay en todo lo que vamos metiendo, las búsquedas inteligentes, hacen que se sepa qué es lo que pensamos, que se sepa de qué manera pensamos. Eso es el algoritmo inteligente, la inteligencia artificial, que se adelanta a nosotros mismos. En el tema laboral, bueno, ya lo estuvimos viendo, el desempleo se tiende a una sinecura. ¿Qué es una sinecura? Un empleo dibujado, que a veces se mantienen empleos de gobierno o empleos que se podrían bajar drásticamente y hacer que la gente labure menos y en cosas productivas. Podríamos tener un país más productivo, con menos horas de trabajo, y por ahí lo que se hace es dibujar empleo y tener un retraso tecnológico. Entonces, bueno, a ver cómo vamos cambiando eso. Ahora, ese cambio lo podemos generar solamente a partir de una adecuada preparación de todos ustedes, de una adecuada reflexión crítica de todos ustedes, que sepan cómo pensar las cosas, cómo decir las cosas. Si no tengo formación, no tengo políticas a seguir, no tengo planes de trabajo, no sé a qué apuntar, ¿y cómo voy a tener? El que no sabe dónde va, cualquier viento le viene bien. Entonces, yo tengo que ver todos los distintos aspectos. Tengo que analizar también el problema de sustentabilidad y ambiente, que hay un mayor consumo de energía, ver cómo puedo trabajar con energías renovables. En el año 2017 se hizo un plan de energía para los siguientes, creo que llega hasta el 2025, de ir reemplazando energías tradicionales por energías no tradicionales, que son la eólica o solar. Entre eso se había puesto una meta que en el año 2020 creo que llegaba al 12% y llegamos creo que al 16%, o sea que superamos la meta. Entonces se puede, entre 2018 y 2019 se superó la meta y creo que estaba medido hasta los primeros meses del 2020. O sea, se puede superar la meta con esto de las privatizaciones de empresas, de las privatizaciones, de las energías, que a lo mejor lo vieron ahí cuando estaban los molinos en Garayalde o los molinos eólicos que hay en distintos lugares. De Trelew a Madryn hay un montón. Bueno, acá también tenemos algunos en Diadema. Bueno, con todo eso hemos superado las metas. ¿Pero estamos bien? No, estamos lejísimos. Estamos en el número 47 entre los países del mundo en energía eólica. 47, o sea que hay otros que nos superan ampliamente. Bueno, hay que seguir luchando, pero es posible. Es posible. Hay una salida en la cual se puede ir haciendo.
O sea, los temas que preocupan son muchos. Acá yo les nombro un montón: reciclados, energías, laborales, desocupación, profesiones, comerciales, redes sociales, soledad, datos de información, periodismo digital, influencia. Ustedes saben, por ejemplo, la soledad es un problema tal en Inglaterra que hay un ministerio de la soledad. Hay un ministro o ministra, no sé qué será, de la soledad, que se dedica a analizar toda la problemática de las personas solas. Ese es el problema que tiene Inglaterra, uno de los países que está en el primer mundo. Entonces, yo creo que, como conclusión, la tecnología da mejoras, muchas, pero también es como en los remedios, hay contraindicaciones, hay que leer las letras chiquitas, hay que ver cuáles son esas contraindicaciones, y para eso nada mejor que ser objetivos, y esa objetividad no sale de la nada, sale del conocimiento, de informarnos, de ser críticos, de relacionar todo lo que vamos estudiando unas cosas con las otras, de eso de ser críticos, no gritar por gritar, sino quejarnos de lo que nos tenemos que quejar. No se queje si no se queja, dice un viejo adagio. Yo, por ejemplo, veo muchas veces que a ustedes todos los años le dan la oportunidad, ustedes ya lo han pasado por varias décadas, varios años, digamos, de contestar las encuestas a fin de año o las encuestas después de cada materia cuando se van a anotar en otra. Y veo esas respuestas a veces dadas con tal falta de criterio que se nota que pusieron todo así nomás, cualquier cruz. Cuando van a hacer una encuesta, tienen dos opciones: o decir que no, o contestarla como la gente, porque si no siempre las encuestas van a dar mal y van a hacer decidir mal al que está analizando esos datos para hacer algo. Entonces, muchas veces en las facultades se mira la encuesta y se dice: no, pero ¿por qué voy a cambiar la cátedra si está perfecto? ¿Por qué voy a cambiar el aula virtual si están todos chochos como está el aula virtual? Están todos conformes. ¿Para qué les voy a enseñar cómo se usa el aula virtual si nadie se quejó? Nadie dijo nada. Y después en los rincones, en los pasillos dicen de todo. No, aprendamos a decir las cosas donde corresponde decirlas. Y aprendamos dentro de eso a decir qué pensamos sin pelos en la lengua, como corresponde que ustedes lo digan. Aprendan a decirlo. Y traten de acordarse de alguien que hace 30 y pico de años que lo viene diciendo, esta misma tontera si se quiere, pero ojalá a alguno de ustedes le cambien algo y que diga: sí, tienes razón, después de todo tengo que hacer algo de esto. Y en esto es en lo que por ahí yo les pido, si alguno tiene ganas de hacer un mail y decir qué es lo que piensa de toda esta cuestión de la tecnología, sí, no, o de un aspecto, o de algo. Si una cosa le desperté en toda esta hora que llevo hablando, justo una hora, 59 minutos. En estos 59 minutos que llevo hablando, bienvenido sea. ¿Mm? Y me gustaría que me hagan saber, tipo ensayito, mini ensayo, mini opinión, o como ustedes quieran. Yo esto se los pido siempre a los alumnos de primer año y a ustedes de tercero. Muchos de ustedes de primero a lo mejor se los pedí cuando estaban en primero, y por ahí lo contestaron, y como yo tengo todos guardados y archivados, me gusta por ahí ver esa comparativa, cómo pudieron evolucionar de pensamiento de lo que decían en primer año y lo que dicen ahora cuando están terminando tercero. Y por ahí le pido permiso en algún momento a algún profesor de quinto y doy esto y pido alguna opinión a ver qué piensan cuando están en quinto. Bueno, dejo abierto el diálogo a
haya quedado y esté en condiciones de decir algo. Profe, yo le quería consultar si hay algún tipo de control con respecto a, por ejemplo, Google y a las redes sociales, que veo que muchos dicen que los teléfonos nos escuchan, por ejemplo, uno está hablando de algo que le gusta o empieza a googlear, no sé, me quiero comprar un par de zapatillas de X marca, unas zapatillas Nike, por ejemplo. Y empiezo a googlear y de repente empiezan a aparecer un montón de publicidades en todas las redes sociales que uno tiene. Sí, sí, Como si te eso, mostrara lo que yo pienso, lo que yo busco. ¿Hay un tipo de control en esa información de las sí. redes? Si por control te referís a un control del Estado para ver si se está haciendo bien o mal, no, sino que hay un robo, por decirlo con comillas, ¿no es cierto?, de parte de las redes en las cuales eso se llama Big Data, son todos los datos que se van acumulando en algo que es una base de datos no estructurada. Ustedes cuando estuvieron en primer año estudiaron base de datos estructurada, donde había registro y todo. Las bases de datos no estructuradas es información que ustedes hablaron y se transformó en letras o escribieron y quedaron ahí escritas. Entonces, por ejemplo, van viendo qué están hablando, si son opiniones favorables, desfavorables, y son computadoras tan sofisticadas que pueden analizar si son positivas, negativas, que estamos en manos de muchas de estas cuestiones de redes sociales. Ojalá fueran solamente para publicidad. En el caso de lo que lo acusaban a Zuckerberg por las elecciones de Trump, era porque pudo detectar a través de Facebook cuáles eran las tendencias de lo que se venía hablando y en función de eso tomó determinadas acciones de publicidad para poder ganar las elecciones Trump. Eso fue en las elecciones de hace 4 años atrás. Y decían que también en otros países. Hay que ver una cosa, así como acá usamos Facebook y WhatsApp, en Estados Unidos se utiliza prácticamente todo Facebook, no se utiliza WhatsApp. O sea, el WhatsApp que usamos nosotros para Estados Unidos es el Facebook, se usa todo en Facebook. Entonces, lo de Zuckerberg tenía un peso muy significativo. Pero sí, las redes sociales acumulan gran cantidad de datos e información. Buenísimo, profe. Bueno, profe, mejor, gracias. Bueno, listo, hasta la próxima vez. Cuando nos vemos, nos veamos. Chau, chau.